Bienvenidos a Última Palabra. Está con nosotros Juan Carlos Echeverry, una persona con una amplia trayectoria en el sector público colombiano e internacional. Él fue presidente de Ecopetrol, fue ministro de Hacienda y en la actualidad es precandidato del Partido Conservador. Creemos que por ser una persona autorizada en temas públicos, es importante escuchar su interpretación de lo que está pasando y sus comentarios sobre las perspectivas de lo que viene hacia adelante. Doctor Juan Carlos, lo escuchamos hablar de una disponibilidad de dinero, si no estoy mal, de 20 y tantos billones de pesos, dinero proveniente de las regalías que podría, a través de algún tipo de gestión, reutilizarse para los programas de gobierno que se están planteando en beneficio de los jóvenes y de la población más vulnerable. Darío Patiño, exdirector de Noticias de Caracol y exdirector de Información de la Radio Nacional, nos acompaña. Queremos darle la bienvenida a doctor Echeverry y escuchar sus comentarios sobre esta disponibilidad de dinero con la perspectiva de ser aprovechado para programas sociales. Hola Pablo, hola Darío, es un placer, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A ver, en efecto, este es como una tara que tenemos en Colombia y sobre todo en la inversión municipal y departamental. Y es que hay una cantidad inmensa de recursos, de hecho la cantidad más grande de recursos que ha habido yo creo que nunca en la historia de Colombia, a disposición de la inversión en departamentos, en municipios, en regiones, que es la plata de las regalías. Esa plata se genera, como ustedes saben, en el petróleo, en el gas, en el carbón, en la minería que sale de Colombia y que se irriga a través de todos los departamentos y municipios del país con lo que se conoce como el Sistema General de Regalías. ¿Qué pasa? Esa plata se le manda a los departamentos, a los municipios, queda disponible para ellos. Si usted fuera un alcalde, Pablo o Darío, o un gobernador, usted diría: yo necesito una carretera. El pueblo donde es mi papá, Villahermosa, Tolima, necesita una carretera buena entre, digamos, Líbano y Villahermosa. La carretera vale, digamos, 3.000 millones de pesos. A Villahermosa le llegan 4.000 millones de pesos al año. Entonces podrían los dos alcaldes unirse, incluso con el gobernador. Cada uno pone plata de regalías y mejoran la carretera, o el acueducto, o el alcantarillado, o la pavimentación, en fin, cualquier cantidad de cosas. ¿Qué está pasando? Hay 24 billones de pesos, 24 millones de pesos. Eso es como 2 reformas tributarias disponibles, ociosos, que no se están utilizando por una seguidilla de problemas. Primero, faltan proyectos, lo cual es pues incomprensible. Un país lleno de necesidades, lleno de inversión por realizarse, un país lleno de jóvenes que quieren trabajar y con mucho dinero en el otro extremo y que no logran juntar esas dos cosas, el dinero con los proyectos que hay que hacer. Entonces, pues obviamente cualquier uso de esos recursos pasa por el Congreso, por un proyecto de ley que debe estar por presentarse muy pronto, pero debíamos, yo digo, gobernar con diablo rojo, Pablo y Darío. Póngale diablo rojo y destape las cañerías y que eso fluya por todos los municipios del país, que la plata es de ellos. Y se pongan a hacer acueductos, alcantarillados, distritos de riego y de riesgo. Incluso puede ser transporte infantil. Ahora que los niños van a volver al colegio, muchos municipios han financiado transporte para ir a la escuela. En fin, eso es de libre destinación, entonces es incomprensible. ¿Quién define la destinación? Los propios alcaldes, los gobernadores y el gobierno nacional. Y eso necesita una solución tripartita con 2 votos. Si el alcalde y el gobernador están de acuerdo, el gobierno vota a través de planeación y hacienda. Muchas veces el gobierno se ha vuelto una piedra en el zapato y el gobierno le impide a los alcaldes y a los gobernadores hacer los proyectos que ellos quieren. Eso me parece que es una tontería. Cualquier joven de Hacienda o de Planeación que ni siquiera conoce el municipio, ni siquiera ha ido a conocer el municipio, se pone a opinar si se debe hacer esto o lo otro. Pero en principio es una entidad tripartita que se llama UNOCAD, donde está el alcalde, el gobernador o sus representantes y alguien del gobierno nacional, Pablo.
Sí. Doctor Juan Carlos, me da pues, mucho gusto volverlo a saludar desde los tiempos de su ministerio. Aquí hay un problema también con la complejidad en la elaboración de los proyectos. Parece que elaborar proyectos para un pequeño municipio, incluso para un pequeño departamento, puede resultar demasiado difícil. Eso es así, Darío. ¿Qué pasa? En realidad se puso los recursos para que los alcaldes puedan contratar un estudio de prefactibilidad y factibilidad. Eso es fundamental, que se hagan los estudios, porque muchas veces lo que se hacía era poner una plata, un contratista que no sabía de eso, la plata se perdía, el contratista se la gastaba, algo le daba al alcalde, algo le daba al gobernador y la plata se perdía. Entonces, el estudio de prefactibilidad y factibilidad son fundamentales y hay dinero para pagarlos. Y eso lo que hace es madurar el proyecto de manera que cuando se vaya a contratar al contratista, valga la redundancia, se sepa, el presupuesto esté bien hecho, haya un costeo de detalle y se defina en qué periodo se va a ejecutar. Y hay un sistema que se llama mapa regalías, que permite en línea que usted, que Paulo, que cualquier persona del municipio o que una persona de una universidad le haga un seguimiento detallado en tiempo real con fotos a cómo se va ejecutando físicamente, financieramente y el proyecto y su avance. O sea, están todos los elementos, pero sí estamos enredados. La gente tiene lo que se llama el miedo ambiente. La gente está muerta de miedo a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría. Y por supuesto lo que dice Darío, la gente está con una ineficacia muy grande para estructurar los proyectos y ejecutarlos. Pero doctor Juan Carlos, tal vez de las protestas pacíficas, hablemos de las decentes y a la vez respetuosas, que hacen los jóvenes, tal vez el trasfondo válido, aparte de la necesidad de oportunidades en la educación y en empleo, está la crítica a la corrupción. Y desde la reforma constitucional en que se inició la elección popular de alcaldes y gobernadores, se abrió la caja de Pandora en términos de corrupción. ¿Cómo evitar que ese dinero que se destine a los municipios? Porque ahí es donde usted dice, mire, es que hay una cantidad de gente que se mete en el tema y dice, pero por Dios, ¿cómo van a hacer un velódromo en Arauca? Entonces no dan la plata, ¿sí? Pero sí, cuando no se atravesaron, como usted dice, cuando se volvió una piedra en el zapato, hicieron el velódromo y el velódromo es un esperpento. Entonces, así hay cantidades de proyectos que usted lo ve, por hablar en los noticieros de oposición como Noticias 1 y CMI, usted ve permanentemente los escándalos de corrupción, los elefantes blancos, todas las cosas que municipios y gobernadores han construido parcialmente y han abandonado porque ya se alcanzaron a llevar la plata y son elefantes blancos que no se van a terminar. Entonces, ¿cómo, haciéndole caso a su propuesta que suena muy sensata, porque es que lo que hay ahorita es abundancia de escasez de plata, cómo podemos darle plata a los municipios, a los departamentos para atender las solicitudes de los jóvenes sin que se la roben los políticos? Pues aquí ha habido una diferencia muy grande y esto está bastante bien evaluado. La Universidad del Rosario lo evaluó con 211.000 familias, un estudio maravilloso, y encontró pues algo que para uno es una verdad de perogrullo, que cuando usted tiene un buen alcalde o un buen gobernador, transforma el municipio de manera maravillosa. Cuando usted tiene un mal alcalde, un mal gobernador, pues, terminan en la cárcel o muertos y el municipio no avanza. Es el caso, por ejemplo, del Chocó. El Chocó ha recibido inmensa cantidad de recursos, de participaciones, de regalías, y la pobreza aumenta en el Chocó. Eso es increíble. Y usted tiene casos como Boyacá, casos, pues incluso yo también doy aquí el ejemplo de Villahermosa, Tolima, donde el alcalde o una seguidilla o unos alcaldes hicieron el acueducto, hicieron el alcantarillado, hicieron la pavimentación y el pueblo hoy es muy bonito y es muy transformado. Entonces, eso es inevitable. La gente, digamos, no hay ninguna sucedáneo, Paulo, para que la gente tenga que escoger a alguien decente. Si se escoge a alguien indecente, es necesario hacerle un seguimiento supremamente acucioso, y ahí estoy de acuerdo con usted, la labor de las IAS, de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría es crítico, y la labor de la ciudadanía. Pero la gente tiene que aprender en las siguientes elecciones
porque no hay nada que reemplace un buen liderazgo, no hay nada que sea a prueba de un mal chofer, o sea, ningún sistema de señalización de tráfico es a prueba de un mal conductor. Usted le puede poner pare, control de velocidad, semáforo en rojo, y si el conductor es malo, se vuela todo eso y se vuela a 5 municipios y nada es a prueba de un mal conductor. Entonces, tenemos que escoger mejor y también tenemos que tener buena policía de tráfico, en este caso las IAS, para que paren a los malos y los buenos prevalezcan. Eso es fundamental porque no podemos reemplazar la política y la buena política. Tiene que haber buena política. ¿Qué es buena política? Escoger gente buena. Y donde está hecho es increíble la transformación. Ya le hago un comentario pertinente sobre la Procuraduría, pero Darío tiene una pregunta. Adelante. Sí, ¿cómo poder llevar esta información sobre estos recursos y cómo estos recursos podrían permitir y facilitar los arreglos, los acuerdos que son necesarios en este momento? Esta información no solamente de cara a próximas elecciones, sino de cara a la coyuntura. Pues Darío, yo creo que el Congreso sabe perfectamente estos recursos dónde están. De hecho, esto va a pasar por una ley que es la ley que asigna los recursos y el gobierno también. Yo creo que Planeación y Hacienda debían ponerse ya. Si yo estuviera en Planeación y Hacienda, que es gente, son entidades pues, que tienen muy buena tecnocracia y gente que conoce muy bien, pero les ha faltado de nuevo gobernar con diablo rojo. Les ha faltado ayudarle a los municipios, a los departamentos a identificar los proyectos y poner esa plata a entrar a volverse obras y a volverse empleo. Yo creo que aquí es, en el caso suyo, mío, en el caso de Pablo, esta plata está en línea, la información está en línea. De hecho, nosotros la obtuvimos ayer simplemente mirando en internet, diciendo, bueno, era 8 billones antes de empezar el gobierno Duque y hoy ya son 24 billones. Claro, se entiende que durante el COVID las obras estuvieron paradas, pero bueno, eso abre una posibilidad para que justamente ahora que estamos saliendo del COVID, saliendo de las marchas, usemos ese dinero como un apalancador de empleo y que lubrique toda la economía colombiana en todos los rincones del país, Darío. O sea que podría ser una iniciativa del gobierno. Sí, perfectamente, y de los departamentos y municipios. Correcto. Esta plata es muy importante, no es propiedad del gobierno, es propiedad constitucional de los departamentos y municipios. El gobierno ayuda y lo que se ha vuelto más bien es un entorpecedor. Entonces, tal vez que el gobierno nacional, Planeación y Hacienda, dejen de entorpecer, le ayuden a los departamentos y municipios, trabajen con los mejores alcaldes y donde los alcaldes sean dudosos, trabajen con las IAS para evitar lo que dice Pablo, que es que la plata se pervierta y se use equivocadamente. Le menciono un tema que está de total actualidad y es la reforma de la Procuraduría, que está obedeciendo a un fallo de una Corte Internacional el reformarla, pero apenas está en trámite y estando en trámite, pues todavía alcanzaban a abrir una serie de investigaciones que estaban pendientes o en curso. Y ahí mismo los políticos con rabo de paja salieron a denunciar que era una persecución, particularmente los de la oposición, porque los estaban juzgando. La Procuraduría, si no pasara la reforma que está en trámite, perdería los dientes para destituir a funcionarios de elección popular. Entonces, lo que es muy grave es que si lo de la Procuraduría no pasa en el Congreso, pues va a terminar la Procuraduría sin dientes. Y una iniciativa como la suya, que suena absolutamente loable y razonable, pues puede ser un riesgo porque es que la corrupción en el país es inmensa y yo creo que eso es parte de lo que los jóvenes con total justificación critican. Es decir, este sistema, en lugar de garantizarles a ellos futuro, se está tragando la plata a través de los políticos ladrones, que no son todos, pero muchísimos. La mayoría de ellos, o no la mayoría, pero muchos de ellos metidos en las alcaldías o las gobernaciones. Entonces, el riesgo de abrir una puerta como la que usted propone, que es válida y loable, es que no haya quien controle. Y ahí sí, pues que entre el diablo y escoja, porque los jóvenes con toda razón van a decir, nos hicieron conejo. Una alternativa que yo contemplo, obviamente eso tiene que decir el Congreso y los alcaldes y los gobernadores, es usar esa plata, una porción, digamos de los 24 billones, saque 8 billones y mándeselos a las personas más pobres, incluso mándeselos a la gente en los municipios
en momentos en que están aguantando hambre. La mitad de la costa Caribe, más de la mitad de la costa Caribe, de los pobladores y las familias de la costa Caribe están comiendo 2 veces al día. Y una de cada 30 familias, Pablo, está comiendo una vez al día. La gente está aguantando hambre. La plata, esa plata en vez de estar en... esa plata es propiedad de los colombianos, de la nación. Fue plata que produjimos en petróleo, en oro, en carbón, en gas, y le pertenece a todos los colombianos. Hombre, si la van a dejar sin utilizar, mándeselas como familias en acción o como ingreso solidario a las familias en los municipios, obviamente la plata a los municipios donde son esas familias, y estaría mejor gastada en la nutrición de los niños y los padres de familia que engordando cuentas bancarias. Bueno, y doctor Echeverry, cambiando de tema, usted que está proponiéndose como candidato para la presidencia del país o precandidato, ¿cómo analiza la situación actual? Porque la complejidad de factores involucrados hace que no haya una regla de 3 con la que se pueda solucionar el tema. Dicen que están involucrados intereses internacionales como Venezuela, Rusia, que hay disidencias de las FARC y el ELN participando en estas movilizaciones como guerrilla urbana, que están las mafias, por ejemplo, del transporte en Cali, porque lo que querían era acabar con el mío y lo lograron. Están las bandas delincuenciales locales, están los carteles nacionales e internacionales involucrados, supuestamente porque al hacer este estilo de confabulaciones contra el Estado en el sur del país, quedan con un territorio casi que libre para delinquir, porque la ciudad con mayor institucionalidad y capacidad de control estatal era Cali. Al desaparecer por estar minada, ya no tiene control. Cuéntenos un poco lo que usted ve de eso que está pasando en el Valle y lo que ve en el trasfondo del paro nacional, que parece ser manejado por un comité del paro, pero que realmente no hay intercomunicación entre el comité del paro y todos los sitios de los bloqueos ni de las destrucciones vandálicas. Pues tenemos, como usted lo ha dicho, tenemos como 5 o 6 crisis superpuestas. Hay una crisis social, pues lo dijimos, de hambre, de desempleo, hay una crisis económica, empresas que no están recibiendo insumos, empresas donde los trabajadores no pueden llegar y empresas que no pueden sacar sus productos para llevarlos a los clientes, empresas que no pueden recibir suministros de Buenaventura. Eso es una crisis también de abastecimiento. Hay una crisis política, es la primera vez que se cae un ministro de Hacienda en el país y se cae la reforma tributaria y casi tumban al ministro de Defensa. Yo no sé los políticos que tienen en la cabeza en este momento, personas cercanas al gobierno, tumbándole los ministros al propio gobierno. Hay una crisis, por supuesto, de liderazgo, porque, y la crisis de orden público y de policía que usted menciona en Cali y en muchas carreteras del país, 300 bloqueos, bloqueos en carreteras, bloqueos en puertos. Entonces tenemos es como una milhoja de crisis, o sea, una superpuesta sobre otra. Sobre todas ellas, yo soy un convencido que todas las crisis son crisis de liderazgo. O sea, es como cuando uno se vara, usted está, digamos, a 6 horas de Villavicencio, son las 9 de la noche, es un domingo, ¿sí? Usted va con la familia y se empantana y el carro empieza a patinar. El papá se baja, los hijos tranquilos, la mamá tranquila, el papá va a poner unas piedras, una tabla y salimos de eso. Si el papá se baja y tiene una crisis nerviosa, ahí sí tenemos una crisis. Ahí sí la familia dice, aquí vamos a dormir esta noche. ¿No es cierto? ¿Quién tiene crisis nerviosa hoy? No, yo espero que todavía nadie haya tenido una crisis nerviosa, pero si el líder es el que soluciona las crisis. El líder tiene que, yo no digo él, pero tiene que concitar un grupo de gente. Tipo, cuando estábamos en el gobierno de Andrés Pastrana, yo me acuerdo que trajeron a Angelino Garzón. Angelino Garzón era una persona con una interlocución con la calle que no tenía nadie en el gobierno. Angelino había sido sindicalista del Partido Comunista, un hombre católico y creyente, un hombre con una capacidad Angelino desbarataba un balín, para ser sincero. Angelino tenía una capacidad de conversación y de interlocución. Yo creo que se necesita un Angelino hoy, alguien que venga incluso de la propia calle, que conozca muy bien quién está del otro lado, cómo se negocia con el otro lado, y de igual manera con el Congreso. Hay una crisis política de conversación con el Congreso. No puede ser que el Congreso, que ahora tiene que volver a pasar una tributaria, tiene que pasar el presupuesto, tiene que pasar un montón de cosas, ¿no es cierto? La nueva regla fiscal,
el Congreso sigue tumbándole ministros al gobierno. ¿En qué país estamos? Uno con semejante problema de seguridad y viendo a ver si le hacen una moción de censura al ministro de Defensa, después de que le tumbaron al ministro de Hacienda. Pablo, usted y Darío, ¿ustedes cuándo se acuerdan que de eso en el país, que se han caído el ministro de Hacienda? Nunca, yo no me recuerdo ningún ministro que se haya caído. Ya, pero doctor Juan Carlos, me evadió el comentario sobre la criminalidad, o sea, las guerrillas, las mafias, los carteles. Darío tiene una pregunta, pero ahorita volvemos sobre esto. Siga con esa respuesta y voy después. ¿Cómo se negocia? ¿Cómo conseguimos un angelino para negociar con los carteles que no sabemos si son mexicanos o colombianos que están detrás de todo esto? ¿Cómo conseguimos otro angelino que hable con las disidencias de las FARC y la guerrilla cuando ya hay un comisionado de paz que se encarga de eso? De hecho, eso supuestamente se está haciendo. Hay algo que no se menciona, es que con los estudiantes también se está hablando paralelamente al Comité del Paro. Pero es que los interlocutores que hay, que son los del Comité del Paro, parecen ser los voceros de esta protesta y no lo son. Y los otros, que son totalmente criminales, que son las bandas delincuenciales y guerrilleras, y las mafias y los carteles, pues con esos no hay ni cómo hablar, ni creo que haya interés del Estado. O es probable que vayan por algo que no está en este momento sobre la mesa, que sea el glifosato, ¿no? Es que yo creo que eso es lo que está en el trasfondo de algunos de esos actores ilegales. Por supuesto, no de los estudiantes, no de los sindicalistas. Eso pasó en el Catatumbo en 2017, muy parecido, y la escalada de violencia, de vandalismo, de bloqueos, que ahora se está haciendo pues en buena parte del país, en ese momento fue focalizada en el Catatumbo. Iban por una cosa y solo una cosa, que es la que les interesa, que es la facturación. Entonces usted puede negociar donde hay un espacio de negociación, que es con los estudiantes, con las centrales obreras, con los que convocaron el paro. Cuando es una amenaza al Estado, de las que hemos tenido muchas en los últimos 40 o 50 años, porque es que Colombia, primero, esto no es la primera vez que pasa en Colombia y no es la primera vez que pasa en el mundo. Los bloqueos y son ahora frecuentes, fíjese Francia, fíjese Chile, Ecuador, Estados Unidos. Pero usted puede negociar con quienes son actores legales en unas demandas, en unas solicitudes que son razonables y usted puede evaluarlas, pero con lo que no es legal usted no puede pues, sentarse a negociar simplemente porque pues, el resultado sería temerario. Usted negociar en el país cosas que son imposibles de negociar es muy difícil. El gobierno necesita ahora reafirmar su autoridad, pero también reafirmar su sensibilidad y su empatía para negociar todas las cosas razonables que han sido planteadas. Y una cosa, aquí no solo, yo creo que nos estamos poniendo todos en la posición de que es que el gobierno negocie, que el presidente Duque y sus negociadores lleguen a una solución. Yo creo que lo que dicen los estudiantes es que hay que cambiar muchas cosas en Colombia. Y yo creo que eso sí nos debe llevar a una introspección de los empresarios, de los banqueros, de las entidades del Estado, de la DIAN, del ANLA, de cómo funcionamos como sociedad. Nosotros somos una sociedad encargada constantemente de entorpecernos todos los días. Los puestos que faltan en la economía son muchas veces puestos que están perdidos en que la DIAN está detrás de un trámite, o el ANLA, o el INVIMA, y no dejan trabajar, que los empresarios se están quedando con negocios de 5 o 10 millones y no saltan a negocios de 20, 50, 100 billones de pesos. ¿Cómo hacemos para que le demos mucha más potencia a la economía cuando los estudiantes no encuentran empleo? No es solo algo que pueda negociar el presidente Duque. Eso no es algo que pueda negociar el presidente Duque, son empleos que están perdidos entre el crédito que es caro, los empresarios que están teniendo menos ambición, que no están yendo a los sitios del país donde hay posibilidad de negocios. También tienen que ver, obviamente, los actores de sitios como Cauca, como Nariño, donde hay inmensas posibilidades de negocios y de creación de empleo y que entorpecen la actividad de las empresas. Entonces, para responderle a su pregunta, porque usted me dice que no le respondí, con los actores ilegales no se puede mezclar la negociación que se está haciendo con los actores legales y legítimos frente al Estado. Separar esas dos. Y en la negociación no pretender que el presidente y sus ministros pueden solucionar problemas que ellos no pueden solucionar.
Es que aquí es, presidente, solucione los problemas con una firma, Claro. y denos tranquilidad a todos. Pero entonces ahí viene el tema del liderazgo que usted cuestiona, y voy a usar su figura, si se empantana, si se queda el carro empantanado y dentro del carro, la camioneta, hay viajeros que también puedan bajarse a ayudar a empujar, pues que se bajen, no dejen solamente al papá expuesto a la crisis afuera poniendo las piedras, sino que se unan y también empujen, porque estamos muy dados a dejar las soluciones en los personalismos, y por esa razón estamos en el ismo o en el ismo, en si es ista o ista, y entre si es uno u otro personaje. Pero también quiero plantearle lo siguiente: hay una sensación de paro. Al nombrar esto como paro, podría decirse Colombia está en paro, pero Colombia no está en paro. O sea, una parte de Colombia está sometida a bloqueos. Y nosotros estamos, nosotros, yo no diría que toda Colombia esté sometida a bloqueos, pero no está en paro. Ahí los servicios públicos se están prestando. Hay mucha gente trabajando a pesar de los bloqueos. O sea que también creo que en la denominación y en la presentación de los hechos se puede llegar a agravar mucho más la situación que estamos viviendo. ¿Qué considera usted? Pues Darío, primero estoy completamente de acuerdo que la gente que está dentro del Jeep, en vez de quedarse adentro haciéndole peso al Jeep y hundiéndolo más en el barro, debe bajarse y empujar. Le agradezco mucho esa adición al símil porque me parece que viene muy al lugar. Segundo, usted tiene razón. También lo que está pasando es que la gente ya está exhausta. La gente está exhausta no solo de haber estado año y medio guardados, con los niños en la casa, con un enfermo en la familia, de pronto un muerto en la familia, lamentablemente, con la empresa que se les quebró o el empleo que lo perdió el papá y la mamá. La gente está exasperada, exhausta. Sale de esto y entonces ahora no puede circular por la calle, no puede llegar a trabajar, y la empresa entonces ahora sí. Hay empresarios que me han dicho, este paro ha sido más grave que el año y medio de COVID. Así de grave es la cosa, porque ya cuando estábamos saliendo, empezamos a vender, nos pararon. Pero usted tiene razón. Parte de esto, yo creo que es de la solución, es que la gente está brava, la gente está exasperada diciendo, bueno, o sea, pongámosle orden a esto porque esto así no puede seguir. Y eso va a ser parte de la solución. Esto, por ejemplo, políticamente es una bomba de tiempo. El gobierno un poco se dejó poner contra la pared. Ahora el gobierno me parece que está cogiendo otra vez las riendas. A mí me parece que el presidente se ha puesto a conversar con gente. A mí me llamaron, por ejemplo, nunca me han llamado en 3 años. Me llamaron a una reunión, estuve allá con Oscar Iván Zuluaga, con Federico Gutiérrez, con Peñalosa, hablando con el presidente. Me pareció muy bien, me pareció que hoy, de hecho yo le dije, presidente, imagínese que usted, estas 6 personas que estamos aquí, ahí estaba Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, le dije, ¿qué tal que usted nos llamara al gobierno? Solo para hacer un experimento mental. Y estas 6 personas entraran al gobierno, usted se sentiría mejor acompañado y sentiría que una gente con experiencia, que ha manejado crisis, que pues está ahí, va a resolver, y mandaría unos para Cali y otros para Pasto y otros para Buenaventura. Entonces, uno de los consejos eso fue hace unas 2 o 3 semanas, fue, presidente, súmele gente llame a los amigos a que le ayuden a sacar el Jeep del atolladero, ¿no es cierto? Hay mucha gente en este país que puede empujar esto al otro lado, y también hay muchos bloqueos que se han solucionado con la intervención de los propios empresarios en los sitios, en los cruces. Yo sé el de Rosso, al lado de Palmira, fueron los empresarios, sin los políticos, los que resolvieron el bloqueo, y ya los están dejando de circular. ¿Y sabe qué querían los estudiantes? Querían más cupos en el SENA, se los dieron. Mejor atención en el hospital de Rosso, se lo dieron. Y que la ARL y las cajas de compensación estuvieran presentes en Rosso. Cosas supremamente prácticas y concretas. Y los empresarios con un teléfono resolvieron el problema. Pues problemas. Estos son los de los bloqueos. Pero yo me pregunto si, y es lo triste de la situación, es que si no da rabia hasta los que creemos que la institucionalidad tiene un sentido, de ver la corrupción rampante, de ver la impunidad rampante y de ver que el sistema como tal no es capaz de controlarla. La corrupción en el sector privado y en el sector público es monumental, y la impunidad
para los privados que abusaron y robaron a los demás, y los del sector público también es rampante. Entonces, independientemente de lo que usted menciona, que es así, hay algo paralelo desde un cáncer en la institucionalidad. Es que la división de poderes está llevando a que haya un choque de trenes. No trabaja el Congreso con el Ejecutivo, no trabaja la justicia con el Ejecutivo, y ni el Ejecutivo ni el Congreso pueden meter la mano en la justicia, ni la justicia del Ejecutivo ni el Congreso. Entonces, en el fondo, la estructura de la democracia está mostrando en Colombia, con la Constitución del 91, que se quedó sin herramientas el sistema para protegerse y proteger a la gente para que no se roben sus recursos. Es que independientemente del empleo y el futuro de la educación y la mejor salud y tal, hay un cáncer en esta democracia por incapacidad en las ramas del poder. Pablo, pero fíjese que ese no es un tema colombiano. En Estados Unidos está pasando algo similar. Está pasando, bueno, en Chile lo llevó a escribir una constitución. Fíjese los planes de gobernabilidad que hubo en España, en Italia, en España, en Gran Bretaña los sacó de la Unión Europea. La democracia está teniendo una debilidad muy grande, revelando una debilidad muy grande frente a los desafíos actuales. El fondo de esto muchas veces es económico. Hoy por hoy, ¿a cuáles es a los únicos jóvenes del mundo? Le hago una pregunta que les está yendo bien. Es a los chinos y a los vietnamitas. Si usted mira en Estados Unidos, ciudades como New Jersey, como Baltimore, si usted mira en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en México, en América Latina, estamos un poco regando caos porque las economías, después de 2015, que se acabó la bonanza de los commodities, del petróleo, del cobre, etcétera, hemos tenido muchas dificultades para generar muchos empleos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 años, los jóvenes ya del 2019, 2020 estaban exhaustos y empezaron a manifestarse de forma muy vocal. Entonces, yo creo que lo que usted dice es cierto, pero tiene un sustrato internacional, un sustrato económico muy complicado. ¿Puede aguantar nuestra democracia? Entiendo que es la pregunta que usted plantea. ¿Puede aguantar nuestra democracia? ¿Podemos ser suficientemente imaginativos, intuitivos, recursivos? Los colombianos que hemos aguantado tanto palo y tanto problema, porque pues salir de la violencia de los 50 y 60, salir de Pablo Escobar, salir de las FARC, el M-19, salir de cómo hemos salido, ¿podemos salir de esta? Yo creo que sí, pero nos toca mirarnos al espejo un poquito, todos, incluidos los estudiantes, incluido el SENA, incluido las universidades, incluido el sector productivo, incluidos los bancos, incluido todo el sistema, y decir, bueno, organicémonos porque esta cosa está muy desafiante. Ahí es donde yo creo que el nuevo liderazgo importa, porque no basta pedirle al presidente resuélvame este problema. Como dijo Darío, el presidente casi que el papá tendría que decir, bueno, señores, se van bajando del jeep, hermano, y a empujar, y a traer piedras y a traer tablas, porque de este atolladero no salgo yo solo no, ustedes pesan mucho. Pero ¿no? precisamente ahora que usted decía que por primera vez en la historia un ministro de Hacienda se cae, también estoy viendo que por primera vez se está mencionando la renuncia de un presidente de la República, incluso por gente de su propio partido, como lo ha venido planteando Fernando Londoño Hoyos, o que el jefe político del presidente de una entrevista diciendo a un medio español que al presidente le está faltando autoridad, como podría interpretarse incluso como una pérdida de respaldo dentro de su propia jefatura. ¿Usted ve posible esa figura de una renuncia de un presidente en este momento? No, yo no lo veo posible y no lo veo deseable en ningún sentido. Yo creo que en Colombia elegimos los presidentes por 4 años y 4 años deben durar. Fíjese Perú, que Perú se puso en esas y entonces lleva 4 presidentes en 4 años y ahorita van a elegir este domingo el quinto presidente en 5 años, 3 congresos. Eso nos llevaría a una situación temeraria de imprevisibles consecuencias. Yo creo que uno tiene que tener confianza en la democracia. La democracia es por 4 años y 4 años tienen que durar. Yo sí estoy completamente en desacuerdo con eso. Yo creo que en este momento somos como un árbol en que cada rama tiene un hacha y es saber cómo corta el tronco. Es que eso quién lo entiende. Entonces, no, jalémosle al respetico y a la institucionalidad.
Y Sí, no, no. Además, que trabaje. A diferencia, yo no estoy de acuerdo con Darío en que es la primera vez que le piden la renuncia al presidente, pero que un tipo del mismo partido le pide la renuncia, sí es un poco usual. Pero lo cierto es que hoy en día el fuego amigo dentro del Centro Democrático es enorme. O sea, los del Centro Democrático, algunos, son los peores enemigos del gobierno, o porque no les dieron juego político, o porque simplemente están preparando su campaña política para las próximas elecciones. Pero eso suena desafortunado, que un político metido a periodista esté diciendo que renuncia el presidente y es del mismo partido, pues suena como que está haciendo política, y es que el periodismo no es para hacer política, el periodismo es para aportar a través de una crítica constructiva Sí, sí. al país, y eso no es lo que está haciendo Fernando Londoño. Sí, sí, tiene razón además, Pablo, en que no es la primera vez. Pues peticiones de renuncias a presidentes, eso es casi que automático en cada gobierno. Pero, doctor Juan Carlos, a ver, la otra alternativa, porque usted propone defender la institucionalidad, la otra alternativa es que bajo la vía democrática, pescando en río revuelto, llegue al gobierno una alternativa populista. Esa alternativa populista tendría unas implicaciones monumentales para el país, porque lo hemos visto en el resto de América Latina. Y pescando en río revuelto, que al parecer ha sido ayudado a revolver por el mismo que se está proponiendo para hacer una alternativa de poder en el país, pues sería bastante grave si nos vamos a parecer a Bolivia o a Venezuela o a lo que de alguna manera han sido otros países como Nicaragua en América Latina. Es que el populismo es una alternativa demasiado fuerte porque tiene vasos comunicantes con otros países y con recursos internacionales. Esa alternativa usted no la menciona, pero esa es la alternativa contra la que usted, si tuviera la suerte de ser candidato en la segunda vuelta, se enfrentaría. Es que, ¿qué está pasando en América Latina? Casi que en el mundo, porque en Estados Unidos es igual y en Europa es igual. Usted tiene, digamos que tiene en esta mano las aspiraciones sociales, las necesidades sociales. Esas han subido. ¿Por qué? Pues porque en el COVID la gente murió, las empresas se quebraron, el desempleo aumentó. Y en el COVID mismo, pero desde antes por China, la economía ha descendido. Entonces, con menos economía y más aspiraciones sociales, en la mitad usted tiene el gobierno. ¿Qué hace el gobierno cuando tiene menos economía, menos recaudo, menos recursos y tiene que tranquilizar a un pueblo que le pide más? Tiene o dos alternativas. Una, populismo, que es pues, endeudarse, pedir plata al Banco de la República, gastar más, tranquilizar, darle sedantes, sucedáneos, unos sedantes y calmar al pueblo, pero generar una espiral hacia abajo que sería pues crear una debacle. Lo que pasa es que es un poco la situación de Argentina. Entonces, una opción es la argentinización, que es simplemente empezar en una espiral hacia abajo de desorden económico, de irresponsabilidad. Usted se endeuda y después no paga, usted se coge las pensiones y después no hay con qué pagarle a los pensionados, etc. O la otra es darle potencia a la economía y hacer que suba y alcance las aspiraciones sociales. Obviamente usted necesita paciencia, esperanza. Acuérdense que esperanza y esperar tienen la misma raíz lingüística. Usted necesita que la gente tenga esperanza y pueda darle espera a una potencia, a darle más potencia a la economía. Para eso se necesita, por supuesto, saber de economía. Entonces, yo creería que las alternativas políticas que se van a presentar en las próximas elecciones son esas dos. O la retórica vacía, populista de sucedáneos, o una alternativa que sea, vea, sabemos de economía, vamos a poner esta economía a andar. No esta, mucha más economía, porque una cosa que sí creo que hay que decirle a todo el mundo es la economía que tenemos, y yo se lo he estado diciendo a los empresarios, esta que tenemos no alcanza. Para estas necesidades no alcanza esta economía. No solo hay que crecer la economía, hay que crear economía. Hay que crear economía en Nariño, hay que crear economía en Cauca, en el Cesar, en Córdoba, en La Guajira, en Bichada. Economía donde no la hay, porque que haya economía en Medellín y en Bogotá, pues eso es obvio. Allá hay de todo, allá hay banca, hay gobierno, hay medios, etcétera. Pero donde el país tiene la posibilidad de crear maravillosamente nueva economía es en el anillo pobre,
en la costa Caribe, en la costa Pacífica, en el sur, en el oriente del país. Hay inmensas posibilidades. Entonces, yo creería que la única solución razonable, sensata, creíble, es crear más economía. No solo crecer la que ya existe, no solo que los empresarios que ya tienen crezcan al 4 o al 5 o al 6, eso es maravilloso, pero si con eso alcanzara, pues no, seríamos felices. Con eso no alcanza, Pablo, ni Darío. Tenemos que tener una solución virtuosa, difícil, que toma tiempo y que con responsabilidad y con algo de suerte, y fíjese que hemos tenido algo de suerte, el precio del café está muy bien, el precio del petróleo está muy bien, las regalías están ahí, o sea, con esos recursos que vamos a tener de unas pequeñas bonanzas que se nos están generando, lograr disparar esta economía y que nos permita pagar las deudas que estamos adquiriendo. Darío. No, pues ya que está como en tono propuesta de candidatos, pues yo le quiero proponer a Juan Carlos Echeverry que ese eslogan de gobernar con diablo rojo, pues que le cambie el color, proponga gobernar con diablo azul. Esa marca no existe, pero le servirá para su propuesta como candidato conservador. Darío, a mí me gusta mucho una frase de un presidente, del fundador del Economist, hace 170 años. El fundador del Economist dijo, uno puede ser conservador liberal o liberal conservador, lo que no puede ser es liberal liberal o conservador conservador. Entonces yo creo que hay que jalarles al eclecticismo. Entonces el candidato conservador del Diablo Rojo, bueno, perfecto. No, doctor Echeverry, si la segunda vuelta fuera entre usted y el doctor Petro, los dos son economistas. Él dice que él es el mejor estudiante que hubo en su universidad. Petro es administrador de empresas. Bueno, él dice. Sí, pero sí. Lo cierto es que son dos visiones de la economía distintas. Lo uno es una economía de mercado, que es la que creemos que usted representa, la otra es una economía de Estado, que es la que parece que él representa. Y de hecho son completamente diferentes. Usted está diciendo, démosle combustible al mercado para que crezca y distribuya los beneficios entre más gente de una forma progresiva. La que él plantea es distribuyamos los beneficios de la economía entre toda la gente sin generar un crecimiento necesariamente. No le he oído hasta ahora propuestas para el estímulo de crecimiento. Y creo que en Venezuela no hicieron una política de estímulos para el crecimiento, ni en Nicaragua, ni en otros lugares. Entonces, lo cierto es que eso que usted llama crear economía, lo plantea él también, pero de otra forma. ¿Cuál sería resalte la diferencia entre su visión de crecimiento económico y la de él? Yo por lo pronto, pues cuando lleguemos a ese río pasamos ese puente, Pablo. Yo creo que todavía nosotros estamos en una fase de entender bien los problemas del país, tenemos 150 personas trabajando, el país necesita mucha imaginación, mucho liderazgo, mucho coraje, mucho estudio. Yo creo que las propuestas deben ser pensadas. Yo todavía no estoy en la carrera política. Estamos hablando con gente, aprendiendo del país, estudiando con un grupo de expertos. Los problemas son tremendamente difíciles. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en Colombia es no dejarnos caer en el facilismo, ni tampoco ni en el culpabilismo de que es que la culpa es del presidente Duque, etcétera. Los problemas son demasiado graves y tienen demasiadas raíces históricas. Los problemas no se los inventó Duque, llevan 5, 10, 15, 20 años. El narcotráfico, la pobreza, el anillo de pobreza que hay alrededor del núcleo de riqueza en Colombia. En fin, yo no creo que todavía estemos para meternos en ese debate. Hay que oír, como ustedes dicen también, hay que oír yo sí espero que este sea un periodo de más imaginación, de más intuición, en que la gente diga cosas audaces, nuevas. Los estudiantes están pidiendo eso, la gente, los padres de familia están pidiendo lo mismo. En eso estamos nosotros echando mucha cabeza y pues ese debate de fondo, yo creo que este no es todavía el momento. La gente no está en este momento para ponerse a oír hablar de política. Tenemos primero que salir de estos problemas de los paros, poner este país otra vez a andar y que la gente se tranquilice y salir, que se vacune, que nos vacunen, que se tranquilicen los ánimos políticos, esta exasperación, que los partidos que están apoyando al gobierno apoyen al gobierno. Caray,
no puede ser uno todo el día tumbándole ministros al gobierno, esto yo no lo entiendo de ninguna manera. Gente que tiene ministros en el gobierno, pero le tumba otros ministros. Eso ¿cómo lo puede entender uno, Pablo o Darío? De manera que yo creo que como dice el Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa y yo no creo que ese sea todavía el debate que vamos a dar ahora. Pero bueno, usted ahí está botando unas pullitas hacia algunos amigos del gobierno que le tiran piedra, pero este esquema y esta agitación, lo más probable es que no cambie. De hecho, el doctor Petro, en su discurso de aceptación de la derrota en las elecciones pasadas, dijo los 4 siguientes años nuestros, o sea, de la gente que creía en él, van a estar en la calle, en la movilización, en la protesta. O sea que esto puede que cambie lo que usted llamaría una coalición política, que los mismos que creen en el gobierno y apoyan al gobierno, pues se pongan juiciosos en la tarea de comprometerse con el gobierno, pero la oposición no va a parar ni la agitación, ni todo el despelote generado colateralmente aprovechado por otras fuerzas distintas a los estudiantes. En eso usted tiene toda la razón. Y fíjese que en Chile nosotros tuvimos hace poquito un conferencista chileno que nos dijo, vea, esta situación en Chile no va a cambiar. Esto simplemente hay que aprenderlo a gestionar. Los estudiantes, la participación, la potencia. Es que hoy, Pablo, hoy con un aparatico de estos, o Darío, usted dice mañana van a tumbar un árbol en la Jiménez con 17, yo no quiero que tumben ese árbol, y a las 5 de la tarde hay 5.000 personas ahí defendiendo el árbol. La gente hoy, antes se necesitaba un movimiento político, una organización, unos cuadros, una convocatoria, 15 días, o no. Ahora usted con un celular y Twitter, usted con una causa que mucha gente considera noble o meritoria, le queda muy fácil organizar una marcha. Entonces, eso sí eso es algo de la altura de los tiempos. Yo me he vuelto a leer la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. De hecho, me he vuelto a leer muchas cosas de Ortega y Gasset que las leo. Cada vez que uno coge canas, le gustan más ciertos filósofos. Ese me ha gustado mucho. Y ya cumplimos 100 años de la publicación de ese libro. Eso no va sino a acentuarse. Moisés Naim escribió un libro que se llama El fin del poder. Y no solo el poder político, el poder de las iglesias, el poder de las organizaciones, el poder de las empresas, el poder del gerente, todos los poderes se han diluido. Nosotros le seguimos pidiendo a los gobernantes y a los líderes que respondan por un montón de cosas que no tienen los instrumentos para responder. Se los quitamos. Fíjese, bueno, en fin, podríamos hablar de esto mucho tiempo, pero fíjese una petrolera. Yo manejaba Ecopetrol. Con esto y una foto, usted a la petrolera más grande del mundo la puede prácticamente poner en cintura y hacerle caer las acciones. Fíjese lo que está pasando con Exxon, la empresa más grande del mundo hace 10 años. Hoy está dominada por grupos ambientalistas. ¿Quién iba a creer esto? Entonces, lo que usted dice es muy de fondo, Pablo. Las manifestaciones son la nueva normalidad. De hecho, Colombia somos un país de manifestantes. Yo trabajaba en el Banco de la República, en la Jiménez Conceptiva, y todas las semanas había 2 manifestaciones, por lo menos. Todas las semanas desde que yo me acuerdo, en el año 84, que entré a trabajar allá. Entonces, en Colombia, esto no es como que las manifestaciones sean un caso exótico y novedoso. Las manifestaciones en Colombia son el pan de cada día. Lo que sí no es el pan de cada día es que usted le bloqueen la economía y bloqueen el sistema de suministro y la cadena de oferta del país. Eso es inadmisible, porque eso impide que la gente trabaje y que la gente coma. De manera que eso sí es inadmisible. Eso hay que controlarlo. Y como usted dice, las manifestaciones y los paros y este tipo de cosas es algo que es de ocurrencia muy frecuente y se va a volver más normal de lo que era antes. Darío. Entonces, retomo yo en una cosa que usted estaba diciendo. La nueva realidad, doctor Echeverry, incluye también una cosa que cada día es creciente, que es la guerrilla urbana, que es en parte la que genera los bloqueos. Y la agitación de las manifestaciones y la protesta no es grave. Esa es la nueva realidad y de hecho está consagrada como un derecho. Pero el ascenso de la guerrilla urbana, el ascenso de la agitación de mafias y organizaciones rebeldes y delincuenciales también es parte de la nueva realidad, y eso es lo grave, que es que el bloqueo hoy se está convirtiendo en un futuro
demasiado permanente, que no hay cómo combatir de una forma permanente. Entonces, de alguna manera estamos sin que sea declarado necesariamente, en un estado de conmoción interior, porque tenemos una protesta legítima que bienvenida sea, pero una agitación con guerrilla urbana y con mafias que está perturbando profundamente la economía y lo va a seguir haciendo. Nosotros vivimos, ustedes se acuerdan del M-19, ustedes se acuerdan de las guerrillas urbanas, del ataque a la embajada, del robo de los fusiles del Cantón Norte. Colombia ya ha pasado por muchos de estos momentos oscuros. Yo escribí una novela que se llama En sitios más oscuros, la publiqué en 2019. El título terminó siendo premonitorio. Definitivamente hoy estamos en sitios más oscuros. Pero nosotros ya hemos pasado por algunas de estas curvas, Pablo. Nosotros ya hemos tenido una guerrilla urbana que parecía estar neutralizando al Estado. Lo que sí me preocupa es que ahora piensen, por ejemplo, que hay que debilitar a la policía, que hay que debilitar al SMAT. Ojo al parche, porque ojo al Cristo que es de plata, como dicen. Ojo que nosotros en este momento necesitamos una policía que, por supuesto, cumpla al 200% con los derechos humanos, pero que sea una policía que nos pueda dar la tranquilidad que puede controlar esta situación, y unas Fuerzas Armadas. Nosotros tuvimos a las FARC rodeando a Bogotá, si ustedes se acuerdan. Hay un libro muy bueno que se llama Memorias Militares, donde le hacen entrevistas a muchos, al general Mora y al general Ospina, al general Castellanos, de cómo lograron derrotar a las FARC, y las FARC le estaba haciendo un cerco a Bogotá. De manera que hemos convivido con guerrillas urbanas, bueno, sin ir más lejos, con Pablo Escobar y los paramilitares durante 10 o 15 o 20 años, que pues más duro que eso, voladuras de aviones, voladuras en supermercados, en centros comerciales. O sea, Colombia es un país supremamente resistente, y no nos ha quedado grandes esas cosas en el pasado. Yo no creo que nos vayan a quedar grandes hoy, pero sí necesitamos reaccionar, ser recursivos, ser intuitivos, ser capaces de tener los anticuerpos para controlar estos problemas que nos están surgiendo. Y ahí lo que menos debemos hacer es debilitar la policía, el ejército o el SMAT. Debemos forzarlos a que cumplan con los derechos humanos y que se comporten debidamente, pero que nos defiendan. Bueno, pues Darío quería decir algo, perdón. No, es simplemente agregar a esto que pues hay un tema que nos queda faltando dentro de toda esta movilización, y es el factor de la incidencia internacional, y si hay presencia o no hay presencia de actores, bien sea desde lo político afuera o internamente infiltrados en la protesta. ¿Usted cree que los hay, doctor? Mire los alicates que estamos teniendo nosotros. Por el Pacífico tenemos los carteles mexicanos de la droga, el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, ¿no es cierto? Que no son ningunos angelitos. Y por el Oriente tenemos una amenaza que es una litigiosidad muy grande con Venezuela, que aparentemente, según dicen, le da le creó unos campos de refugio, de tranquilidad al ELN, a las nuevas FARC, a las disidencias de las FARC, a un montón de actores que además también están metidos en la droga, y que está relacionada a agentes internacionales. Entonces tenemos unos alicates por el oriente y por el occidente del país que nos están apretando a Colombia, y que pues son desafíos inmensos, de manera que yo sí creo que el problema no es solo interno. Esta vez tenemos un problema internacional en el que, de nuevo, para seguir usando el ejemplo del Jeep, ahí uno necesita también que le traiga un amigo con un winche como Estados Unidos, sí, y que le ayude a sacar del pantano, ¿no? Le entendimos que era conservador liberal, pero que todavía no iba a cruzar el puente de hablar de los demás candidatos y sus propuestas. Entonces, nos quedan pendientes diferentes temas, doctor Echeverry. Le agradecemos su participación y lo esperamos muy pronto. No, muchas gracias, Darío, muchas gracias, Pablo, muy generosos, y un abrazo, y bueno, a todas las personas que nos hayan oído y visto y nos hayan escuchado, un saludo cordial. Hasta pronto. Muy amable. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, observadores, por estar en Última Palabra. Muchas gracias. Un buen día.